Buenas noches a todos. Shalom Aleichem, Baruch Hashem. Por esta hermosa noche, un momento. Baruch Hashem, si me ven. Baruch Hashem, por esta hermosa noche. Disculpen que no se estaba escuchando. Me vine a dar de cuenta al final. Pero vamos a llevar la clase nuevamente. No hay problema con eso. Muy bien, Baruch Hashem. Vamos entonces, estamos hablando en la Parashá Vaikra. Encontramos sobre la... Un momentito, porque está muy lento. Encontramos, un momento. Ok. Ahora sí. Encontramos en la Parashá Vaikra sobre el tema de habla de Lashon Hara. Para que no conozca qué es Lashon Hara, el Lashon Hara es hablar mal de alguien, chismes y maledicencia. Vamos a aprender lo que nos, a ver lo que nos dice el Midrash sobre este tema muy interesante. Y pues obviamente me pido disculpas porque no se estaba escuchando la otra clase, pero Baruch Hashem la volvemos a transmitir nuevamente. Muy bien. Hay personas que me escribieron mensajes, pero yo no puedo ver los mensajes. Recuerde que la transmisión no es directamente en Facebook, está desde Zoom. Muy bien, entonces, y pues happy para feliz Purim para todos. Vamos entonces, combatir el deseo de hablar Lashon Hara. Vemos que la gente se enfrenta a diario con innumerables ocasiones que dan lugar a hablar Lashon Hara. De todas las extremidades y sus órganos, la lengua es el órgano que se mueve con menos dificultad y mayor rapidez. Por consiguiente, vemos que Lashon Hara es uno de los pecados que se comete con más frecuencia. Asimismo, los efectos de la palabra hablada no son tangibles, como son los del pecado consumado con acciones. Y por eso tendemos a tratar a esta clase de agravios de una forma menos dura que otras provisiones de la Torá. El castigo de Tzara, que ya no tiene efecto hoy día y su amenaza no nos detiene de hablar mal como lo hacía en la época del Bejamidá. ¿Cómo podríamos entonces fortalecernos contra la tentación de hablar Lashon Hara? Encontramos que el Midrash nos ofrece varios pensamientos que pueden servir como consejos valiosos. Primero, nuestros sabios nos enseñan que cada palabra que deja nuestra boca se graba en el cielo. Algún día todas esas palabras nos las van a hacer escuchar. Entonces, trataremos de excusarnos con frases tales como: yo no era consciente de la gravedad de la transgresión, o no pequé intencionalmente. Pero no obstante, se nos responderá demasiado tarde. Era tu deber darte cuenta de que tanto las cosas buenas como las malas que decían quedaban registradas. Así que las dijeras de forma intencional o no. La gente debe darse cuenta darse cuenta una vez que uno pronuncia una palabra, esta no se evapora en el aire sin dejar rastro. Por lo tanto, debe ser tomada con seriedad. Cada palabra que uno pronuncia graba una marca que queda eternamente y que no se puede borrar. Número 2. La gente debe considerar la posición especial de que el Todopoderoso le asignó a la lengua. Hashem reprenda la lengua, oh lengua malvada. ¿Por qué que te mueves constantemente a pesar de que te coloqué en una posición diferente a la de todos los otros miembros y órganos del cuerpo humano? Coloqué a las otras extremidades en una posición vertical o inclinada, mientras que tú yaces en la boca con posición horizontal para que descanse. Esto es para indicar que la posición natural de la lengua es la de descanso y que ésta no debería estar en movimiento permanente. Además, le dijo el Todopoderoso a la lengua: te cerqué con 2 tapias para advertirle a su dueño que no deje que te pierdas. Un cerco interno formado por dientes y una barrera externa formada por carne, los labios que te encierran. ¿Cuántas otras barreras acaso son necesarias para impedir que hables mal? Uno de los puntos que podemos hablar mal, ejemplo, vamos a un niño
¿verdad? Con un impedimento audista o, ¿verdad? O cualquier condición, y nos empezamos a hablar y nos empezamos a mofar de esa, ¿verdad? Esa persona, de ese niño, o de cualquier persona. Recuerda que vas a tener hijos también, y a través de tus hijos vas a recibir el mismo medida por medida. So, Akadosh Baruj Hu, de la misma forma como te burlaste, hablarte mal, ahora vas a sentir lo mismo ¿verdad? Que hiciste sentir a los demás. De la misma forma, cuando nos burlamos de una persona, ejemplo, el homosexualismo, cuando la persona se burla de una persona homosexual, realmente también sus hijos caen en ese punto. Nacen también en esa, ¿verdad? En ese mal hábito. ¿Para qué? Para que el padre o la madre se acuerde de lo mismo que hicieron antes. Muy bien, así que hay que cuidar mucho nuestra lengua y también nuestros pensamientos, porque Akadosh Baruj Hu escucha todo. Así que Hashem le respondió: a cada órgano una tarea, a cada órgano una tarea especial, y a cada uno de ellos nos deberían alentar para que los empleemos solo para los usos benéficos que el Creador desea. La lengua fue otorgada para que pronuncie palabras de Toira, tefilá, y para que beneficie al prójimo. Una persona que habla la shonara, habla chismes y después hace tefilá o le pide, ¿verdad? Le pide a Kadosh Baruj Hu a través de la tefilá algo, Dios no va a escuchar esa palabra. Lo vamos a ver, ¿verdad? No va a escuchar esa tefilá. Lo vamos a ver después. Y podemos preguntar, nos podemos decir, pero Dios es misericordioso. El punto aquí no es que Dios sea misericordioso. El punto es que tú no lo has sido. Rabbi Shimon Bar Yochai declaró: si hubiera estado presente en Matán Toira, entrega de la Toira, le hubiera pedido al Todopoderoso que le diera a todos, a los seres humanos, una segunda boca que sirva para el solo fin de aprender Toira, debido a que no es apropiado que a boca que se dedica a la ocupación superior de pronunciar palabras de la Toira se utilice al mismo tiempo para comer y discutir asuntos financieros. Pero, sin embargo, vemos que lo volvió a pensar y cambió de idea. Eso no estaría bien, decidió. La gente tiene solo una boca y habla demasiado la shonara. ¿Qué ocurriría si tuviera dos? ¿Por qué? ¿Por qué es que el dedo humano encaja tan bien dentro del hoyo de la oreja? Se lo creó de esta manera, de modo que si alguien escucha palabras que no debería escuchar, como chisme o palabras vanidosas, este puede introducir su dedo en la oreja y rehusarse a escuchar. ¿Y por qué? ¿Y por qué es que Hashem creó el lóbulo de la oreja blando, a pesar de que hizo el resto del tejido que lo rodea duro? El lóbulo está hecho de un tejido dúctil para proteger a aquel que esté expuesto a oír un discurso difamatorio. En ese caso, él podrá doblar el lóbulo de las orejas hacia arriba para cubrir su tímpano y de esa manera evitar escuchar la shonara. Nos vamos a preguntar, pero yo nunca hablé mal de nadie. Dios mira el corazón. Es lo mismo. Dios está hablando, Dios mira el corazón, que lo digan en la mente, Dios, ¿verdad? Está escuchando. Número 3. Para fortificarnos contra el discurso difamatorio, debemos tener conocimiento de las tragedias más terribles que éste ocasionó a lo largo de las generaciones. Primero, la serpiente en el Gan Eden difamó al Creador al decirle a Java: Él te prohíbe que comas del árbol de la sabiduría debido a que teme que tú le parezcas y que también crees mundos. Estas palabras causaron la muerte a toda la humanidad. Y vamos a mirar aquí algo muy interesante que lo había explicado en el otro video. Cuando una persona piensa, ok, hay un tercero, Simón habló de Rubén, y Rubén, le dijo a Rubén que su esposa estaba con otro. Rubén es un hombre que no sabe controlar su temperamento, es una persona muy celosa. Va y se le queda eso en la mente, va y ¿qué busca? Un alma, o ¿verdad? Entra a una discusión con su esposa y termina, ¿verdad? En una tragedia. ¿Qué pasa? La primera persona, Simón, que le dijo a Rubén ese mensaje, aunque haya sido cierto, ocasionó un asesinato. Eso lo que significa es un asesinato no directo, sino, ¿verdad? No directo, pero indirecto. Como quiera la persona, carga sangre en sus manos. Porque aunque no haya
ocasionado el asesinato o la tragedia fue el provocador de la misma. Y nos vamos a decir, pero ¿entiendes? Yo no tengo culpa. Sí tienes culpa, porque la lengua se creó ¿para qué? Para hacer el bien, no para hacer el mal. Imagínate tú que estuvieras en la posición de Rubén. ¿Te gustaría que alguien llegara a ese mensaje? Aún fuera cierto, o que fuera tu esposa y que alguien hablara mal de ella, aún fuera cierto. El punto aquí es que nunca debemos de provocar, aún sea verdad, situaciones que pueden salirse de nuestro control y pueden causar una tragedia. Así que esto fue lo que pasó con Java. Nosotros no tenemos culpa, pero estamos cargando la culpa de esa tragedia. Así que estas palabras la causaron la muerte a toda la humanidad. El creador marcó a la víbora con 2 señales físicas por su discurso difamatorio. Cubrió su cuerpo con manchas blancas que se asemejan al Sadá y le partió su lengua y exclamó: Rasha malvada, al ver tu lengua partida, los seres humanos van a recordar que tú has sido la primera en hablar la Shonará. Segundo, el próximo, ¿verdad? El 3b. Todos los problemas que le sobrevinieron a José fueron como consecuencia por haber hablado la Shonará acerca de sus hermanos. Por eso el bullying es muy peligroso. En el desierto, nuestros antepasados probaron al Todopoderoso con 10 pruebas, En el desierto, nuestros antepasados probaron al Todopoderoso con 10 pruebas e hicieron un becerro de oro. Pero, sin embargo, en el desierto, Hashem no los condenó a muerte por causa del pecado mencionado. Y las 10 pruebas, las que determinó su destino, fue la que contenía la Shonará. En especial, el incidente de que los espías que dieron un informe falso acerca de Israel. Si vamos a mirar aquí en los últimos 3 puntos, estamos hablando mal de Dios como quiera. Cuando hablamos mal de los demás, estamos hablando mal de Dios, no de la persona directamente. Estamos hablando indirectamente de la persona, pero directamente del Creador. Número B. Si no hubiera sido por la aceptación de David, de la Shonará, su reino no se hubiera dividido y las 10 tribus no hubieran sido exiliadas de su tierra. Creo que este incidente se relata en la Biblia, en Tanakh, de la siguiente manera. Los que han visto la miniserie de David, un corazón apasionado, van a poder entender este mensaje. Cuando se estableció el reino de David, él averiguó si había algún sobreviviente de la casa del rey Saúl. Quería ser generoso con ellos en honor al hijo de Saúl, Jonatán, quien era un amigo íntimo de David y había fallecido en el campo de batalla. Se citó un servidor de la casa de Saúl que se llamaba Sibá, quien informó que Jonatán había dejado un hijo lisiado de Mefiboset. David hizo que traigan a Mefiboset a Jerusalén y le prometió que le devolvería el patrimonio de su abuelo Saúl. También invitó a Mefiboset a cenar a diario en la mesa real. Asimismo, David ordenó al servidor Sibá que trabaje los bienes de Mefiboset, de forma tal que éste pueda obtener ganancia de los mismos. Así que Sibá, que no era una persona de bien, expresó su consentimiento y, sin embargo, en su interior tenía otros planes: liberarse de la servidumbre y adquirir dicho patrimonio para sí. Encontró la oportunidad de llevar a cabo su plan malvado cuando Absalón, hijo de David, hizo una rebelión y se proclamó rey a sí mismo. David y sus seguidores temían una guerra civil y optaron por dejar a Jerusalén. Sibá, al enterarse que David y su campamento eran fugitivos en el desierto, ensilló dos burros, los cargó con 200 panecillos, 100 puñados de pasa de uva, 100 de higos secos y una botella de vino, y se dirigió hacia el lugar en donde se encontraba David y le ofreció la comida como regalo. David le preguntó: ¿dónde se encuentra tu señor? Esta es la pregunta que Sibá esperaba. Difamó a Mefiboset al replicar: se quedó en Jerusalén porque él dijo: ahora se me devolverá el reino de mi padre. David creyó en su difamación y le prometió: todo o que pertenece a Mefiboset será tuyo. Es tuyo. Significa, no es bueno escuchar difamaciones de nadie, ni tampoco estar poniendo atención
de lo que no necesitamos poner atención. Nuestros oídos se nos crearon ¿para qué? Para escuchar cosas buenas, no para escuchar chismes y difamaciones de nadie. Y como no sabemos si es cierto o no, mejor no escuchar. Finalmente, con la ayuda de Hashem, la rebelión de Absalón se frustró y terminó con la muerte de Absalón. David regresó a Jerusalén acompañado de una gran posesión. Se lo volvió a investir con sus facultades y se le restituyó como el verdadero rey. Y todos aquellos que se lo opusieron vinieron a suplicar su perdón. Cuando David regresaba, Mefibosé salió al encuentro y exhibía señales de luto evidentes. No se había lavado los pies, ni se cortado la barba, no lavado su ropa desde que David se fue. ¿Por qué es que nos abandonaste? ¿Por qué es que no abandonaste Jerusalén para unirte a mi campamento, Mefibosé? El rey le preguntó. Mi señor debe entender que mi servidor me ha engañado, le explicó Mefibosé. Dejó la ciudad en un burro sin que yo lo supiera. Yo no lo puedo seguir a pie debido a que soy inválido. Él ha mentido. Sin embargo, yo sé que el rey es como un ángel de Dios, perfectamente candente de la verdad y de la mentira. Seguramente él sabrá juzgar este asunto de la mejor manera. A pesar de que obviamente Mefibosé dijo la verdad, lo cual se notaba en su aspecto descuidado y abandonado, y de que Sibá había difamado a su señor, David no logró liberarse en su totalidad de la impresión negativa que le había causado la lashon hará de Sibá. David le atribuyó la mitad de la verdad al informe de Sibá y la mitad al informe de Mefibosé. Y le explicó a Mefibosé que resolvió la disputa de la siguiente manera. Tú y Sibá dividirán los bienes. Dejé que los tengan todos, respondió Mefibosé. Lo importante es que mi señor el rey haya regresado en paz a su casa. Cuando David pronunció las palabras, tú y Sibá dividirán los bienes, una voz celestial proclamó, tu reino se dividirá entre Rehabam y Airobam. De esta manera, la aceptación de David de la aceptación de David de la lashon hará provocó la división del reino judío. Además, lo llevó al exilio de la siguiente manera. Después de la división del reino entre el hijo de David, Rehabam, y su rival, y Airobam, quien gobernó en el reinado las 10 tribus, y Erabam temió que sus súbditos, luego de visitar Jerusalén, acepten la autoridad del otro rey. Entonces dispuso que dos terneros se debían adorar en su territorio para evitar que los hombres visiten Jerusalén. Las 10 tribus fueron desterradas para rendir culto a estos terneros. Y si no fuere porque David aceptó a la lashon hará, que causó la separación del reino, la redención del culto a los terneros tampoco hubiera existido. Por lo tanto, el pecado llevó al exilio. ¿Okay? Así que David fue castigado en el cielo midá que negó midá. Creó una discusión entre dos personas al aceptar palabras difamatorias. Por consiguiente, Hashem provocó una desunión en su reino. Durante la existencia del segundo Beit Hamikdash, los judíos también se odiaban los unos a los otros sin causa alguna. Este odio los condujo a hablar lashon hará sobre su prójimo. El castigo severo de la destrucción del templo y del exilio fueron causados por el pecado del lashon hará. El poder de la lengua se demuestra de forma muy clara en la siguiente historia. Una vez un rey persa se enfermó, lo cual trajo como consecuencia la pérdida del peso del rey y su debilitamiento. Solo hay una cura que le podemos recomendar para que vuelva a recuperar su estado de salud. Sus médicos le informaron, usted deberá beber leche de una leona. Si usted puede obtener y consumir esa leche, le aseguraremos que su condición mejorará de inmediato. El rey estaba completamente desorientado con la idea de obtener leche de una leona y decidió enviar dos mensajeros y dinero al rey Salomón, que se encontraba en Jerusalén y era mundialmente conocido por su sabiduría, para implorarle que ideara un plan para conseguir la leche. Salomón le encomendó dicha tarea a su asesor Benayau ben Yehoiada. Quiero
que me den 10, quiero que me den 10 cabras, ordenó Benayao. Luego le pidió a uno de los servidores de Salomón que buscara en el bosque una guarida de leones. El servidor se internó en el bosque y buscó arduamente hasta que descubrió una guarida en la cual una leona estaba alimentando a sus cachorros. Benayao ordenó que el servidor le mostrara el camino y que trajera junto con él una cabra. Benayao se quedó parado a una distancia prudente de la guarida y envió la cabra hacia esta. La leona la devoró de inmediato. Al día siguiente, Benayao se animó a acercarse unos pasos más y le arrojó a la leona otra cabra. Repitió este procedimiento a diario y cada día se acercó más hasta que su presencia se convirtió en familiar para la leona. Con el tiempo, le permitió acercarse sin lastimarlo. Ella ya no se sospechó de la presencia de Benayao y hasta permitió que la ordeñara. Tan pronto como Shlomo recibió la leche, la envió con sus servidores al rey persa. Mientras el mensajero marchaba por la carretera, sus extremidades comenzaron a discutir la una con la otra acerca de cuál de ellas en verdad merecía llevarse los laureles por el logro de haber ordeñado a la leona. Somos maravillosos, se vanagloriaban los pies. Somos superiores al resto de las extremidades, porque si no hubiéramos caminado hasta la guarida, no hubiera sido posible obtener la leche. No es cierto, objetaron las manos. Nosotros fuimos imprescindibles para realizar la tarea. Si no hubiéramos ordeñado a la leona, ahora no tendríamos la leche. ¿Y qué hay de nosotros?, exclamaron los ojos. ¿Acaso no descubrimos el camino hacia la guarida? Si nosotros el plan jamás hubiera resultado. Pero me ignoran, se quejó el corazón. Yo fui el que pensó en esta idea brillante en primer lugar. Los murmullos fueron interrumpidos por completo por el sonido exaltado de la lengua. Ustedes no valen nada y si no fuera por mí, ¿ustedes dónde estarían? En este momento, todas las extremidades protestaron. ¿Cómo te atreves a compararte con nosotras? Tú no tienes huesos como nosotros. Tú solo eres un bulto, suave guardado en una cavidad oscura. Ofendida, la lengua le respondió. Solo esperen y verá que soy el amo de todas ustedes. El mensajero llegó a la corte del rey persa y se dirigió de inmediato al trono. Le entregó la leche e intentó transmitir un mensaje al rey Salomón. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca fueron: Su Majestad, yo en este acto le entrego la leche de perro que usted me pidió. El rey pensó que estaba siendo ridiculizado y en un ataque de furia dio órdenes para que se colgara al mensajero de inmediato. El pobre hombre fue llevado a la horca de inmediato y todas las extremidades estaban aterrorizadas. ¿Se dan cuenta ahora que ustedes comparadas conmigo no valen nada?, declaró la lengua en un tono triunfante. Lo confesamos, exclamaron los otros órganos al unísono. De ti depende la vida o la muerte. La lengua se quedó satisfecha. Tengo un mensaje muy importante para relatar al rey, declaró. Por favor, llévenme a él solo por un instante. Los soldados lo escucharon y lo llevaron hacia donde se encontraba el rey. ¿Por qué me van a ejecutar?, preguntó el mensajero. Me han traído leche de perro, replicó el rey furioso. Me has traído leche de perro, replicó el rey furioso. Le aseguro, dijo el mensajero, que esta leche lo curará. Mis palabras han sido solo un error, ya que en nuestro idioma se utiliza la misma palabra para perro y para león. El rey le creyó, bebió la leche y se recuperó. Luego perdonó al mensajero. La historia arriba mencionada nos demuestra la variedad de las palabras de Salomón. Mishlei, Proverbio 18:21. La vida y la muerte están en manos de la lengua. Y recordemos también que cuando hablamos mal de los demás y deseamos mal a los demás, también va a caer sobre nosotros el mal que le deseamos a los demás. Y lo vemos en la historia de Esther, como Amán deseó y habló mal de Mordejai, habló mal del pueblo judío y terminó él en el lugar donde él quería que Mordejai terminara. Y no solamente eso, también sus 10 hijos fueron ahorcados. Vemos que también es menester destacar que la lengua es una de las armas más potentes, es aún más poderosa que un cuchillo o que una espada. La espada no solo puede matar al que está cerca,
mientras que la Shonara, hablando por una persona, es continente. Puede golpear el corazón de una persona que esté en uno diferente. De la misma forma, lo hace de la misma forma que lo hace un misil poderoso. Además, la Shonara mata a 3 personas, y eso es lo que la ve anteriormente, más al principio. Mata al que habla, al que escucha y a la persona a la cual se habla. ¿Por qué? Simón habló Rubén de su esposa. Rubén tomó una actitud muy mala y mató a su esposa. Rubén mató a su esposa, Simeón mató a Rubén y Simeón se mató a sí mismo porque tiene sangre inocente. ¿Y por qué sangre inocente? Porque no tenía el derecho de hablar nada provocando la desgracia de su prójimo. Muy bien. Por eso vemos que además, en comparación, una espada es mucho menos poderosa, ya que solo mata a una persona a la vez. Número 4. Para estar a salvo de la Shonara, le debemos rezar a Hashem todos los días para que nos asista y debemos decir: mi Señor, guarda mi lengua del mal. Mar, hijo de Rabbi Uná, pronunció esta frase al final de su rezo y luego se le incorporó a nuestra tefilá al final de la Shemona Esrei, ¿verdad? O de la vida. Y dice así: sean gratas las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón frente a ti, a Adonai, mi roca y mi redentor. Y aquí entonces viene lo que hablé. Elohai nesol leshoní mera, besitotai midadei midbar, vikanelai nachitito, de nachike afar la coltie, petal libi betorateja, bajaré misboteja tizonashi, bejor akamin alai leraá, meharé afea satán, bekakera mahashatán, aselema, shema aselema yeminah, aselema torata, aselema kedushata, oshi elimina jabaneni, Yehule razón al inrefi, Beneyon le vile faneja Adonai tesuri begoali. Dice: mi Dios, guarda mi lengua del mal y mis labios de decir falsedad, y que ante mis maledictores mi alma calle, y mi alma humilde como el polvo es todo sea. Como dice el Jaim, el silencio vale mucho más, vale más que el oro y cualquier riqueza. Abre mi corazón a tu toira y que tus misbot persigan mi alma. Y todos los que se levantan contra mí, para el mal, rápidamente rompe su consejo y malalogra sus pensamientos. Hazlo en nombre de tu nombre, hazlo en nombre de tu diestra, hazlo en nombre de tu toira, hazlo en nombre de tu santidad, salve tu diestra y respóndeme. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón frente a ti, Adonai, mi boca y mi redentor. ¿Okay? ¿Qué significa? Que estamos pidiendo a cada lugar. Aquel que me desea mal, que el mal caiga sobre esa persona. Aquel que habla mal de mí, que también, ¿verdad? Caiga, tiene que su mal, pues cuando hablamos mal de las personas es por algún motivo y lo vamos a ver ahora. Muy bien. Así que existen 2 hábitos que si una persona los adopta, entonces le ayudará a estar menos propenso a hablar y a escuchar la Shonara. Si es capaz de estudiar la Toira, debería hacerlo. El estudio de la Toira es una prevención a la Shonara desde 2 puntos de vista. En primer lugar, la gente que habla la Shonara es aquella que no tiene nada que hacer y que busca algún tema que los divierta y los saque de su apatía y aburrimiento que experimenta a diario. Disfrutan de cualquier noticia sensacionalista, así sea a costa de algún tercero. Aquel que ocupa su tiempo con el estudio de la Toira descubrirá que su mente se encuentra absorbida en la tarea constante y emocionante de dicha experiencia. No solo comerá para poder pensar, sino que también deseará comunicarle a los demás todos sus aprendizajes de la Toira. Por consiguiente, su conversación versará sobre temas concernientes a la Toira y no tendrá necesidad de hablar de otras personas. La segunda razón por la cual nuestros sabios nos aconsejan el estudio de la Toira para evitar la Shonara es porque la Toira es un antídoto para el Yetzer Hara. El solo hecho de trabajar con la Toira posee el poder intrínseco de purificar y limpiar la mente de una persona, y de esta manera hacer que sea menos vulnerable a la tentación de pecar. Claro que esta regla, como todas las reglas, tiene excepciones, y por desgracia es correcto afirmar que las personas que estudian Toira y que sin embargo hablan la Shonara
nuestros sabios nos explican que las palabras de la Torah que emanan de los labios impuros no son aceptadas por el cielo. Como le expliqué al principio, la persona que hace tefilá y habla mal de los demás, no puede responder, las tefilá no se les va a poder responder. E inclusive en muchos de los casos, cuando también son problemas que tienen problemas económicos, ¿por qué? Porque la lashon hara causa también problemas a los demás. Lo aflige y claramente pierde esa persona muchas cosas. Cuando yo hablo de la lashon hara, a Kadosh Baruj Hu, ¿verdad? Me reduce mi finanza y recompensa a la otra persona por haber yo transgredido y haberlo humillado hablando la lashon hara, sea, ¿verdad? Bueno o malo. Perdón, pues sea malo. Por eso es que el mérito del estudio de la Torah de aquel que difama será acreditado a la víctima de la difamación en vez de al estudioso. Son la persona que habla cuando tiene problema económico, también es un punto, ¿entiende? Dios recompensa a la persona que fue difamado por la persona difamada. Por el difamatario, perdón. Así que nuestros sabios también nos proveen una guía que se refiere a la forma de reducir la tendencia a hablar la lashon hara de una persona sin instrucción. Se le aconseja que sea humilde. La satisfacción de que se obtiene al difamar a otro, analizada psicológicamente en el sentimiento de superioridad que se adquiere de esta manera. El que degrada a otro tiene la gratificación de ser en su mente un buen camarada, de ser mejor que el otro. Pero en su corazón se felicita por no ser pasible de la ofensa e insultos de las cuales es el otro. Pero no obstante, si se mira a sí mismo objetivamente, debe admitir que él también tiene defectos y que está lejos de ser perfecto. Por lo tanto, debería adoptar una postura benigna e indulgente hacia su prójimo y pasar por alto sus errores. Deberá abstenerse de anunciarlos a terceros, de la misma forma en que le gustaría que los otros ignoraran los suyos. Además, si tuviera algo de humildad, buscaría la manera de justificar el comportamiento del otro y de juzgarlo favorablemente. Por eso, cuando una persona habla lashon hara, se sabe que no es una persona humilde. Por consiguiente, para evitar la lashon hara, la modestia personal es un prerequisito. Por eso, a veces decimos, una persona viste lo más humilde, sencillita, no con lujo ni nada. Pero a hablar, tiene la lashon hara de los demás, se nota que la persona entonces no es humilde, que solamente es una apariencia por fuera. Que tenga hermosa tarde, Shalom Aleichem, Happy Purim Samea a todos, feliz de Purim, y nos veremos entonces en 2 horas con una nueva transmisión. Hasta entonces.